Eres increíble. Todo poderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo hecho majestad. Así que, como decía, estamos llegando al final con el mensaje de hoy. Y el mensaje de hoy se titula La práctica del amor. Es el título completo, sería: hay un llamado de parte de Dios a la práctica del amor y del servicio. Con esto concluimos hoy. Estamos en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. ¿Se acuerdan? Vimos ya dos parábolas, las primeras dos parábolas que están en el capítulo 25, y termina con una tercera parábola que se llama el juicio de las naciones. De eso vamos a compartir el día de hoy. Para la iglesia en general, la iglesia universal, este es un año de restauración y de reforma. Es un año de restauración en las verdades, en los fundamentos principales de la vida espiritual. Es un año de reforma porque Dios está hablando de nuevos tiempos donde los creyentes y aún los no creyentes vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, nos apartemos de la religiosidad y experimentemos realmente la revelación de la palabra, una vida espiritual real en cada uno de nosotros. Este movimiento de restauración y de reforma lo vamos a ver a través de la mano de Dios obrando en la activación de la función y el poder de las 5 gracias espirituales que habla Efesios. Cuando decimos la mano de Dios, ¿cuántos dedos tenemos? 5, ¿verdad? Y Efesios 4, 23 y 24 habla de esas 5 gracias espirituales. Gracias son dones espirituales dados por Dios y establecidos desde el principio de la iglesia para edificar su iglesia, para llevarnos a la verdadera vida en el Espíritu. Efesios 4, 23 y 24 dice que ciertamente Cristo estableció a unos primeramente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y pastores. Son las 5 gracias que están establecidas en el nuevo pacto para edificar a la iglesia. Es decir, Cristo, que es Dios mismo, previó perfectamente cómo es que su iglesia había de crecer, cómo podía ser edificada en el Espíritu. Y estas son las 5 gracias que dejó establecidas. Pero que en el transcurso de la historia, en estos más de 2000 años, la iglesia se ha desviado por diferentes razones. Y entonces ha caído en el humanismo y se han creado estructuras religiosas, se ha creado burocracia, se ha manipulado a las masas en el mismo mover del sistema del mundo. Es decir, las maneras del mundo, la maldad del mundo ha penetrado aún en la iglesia y la ha desviado. Y entonces tenemos muchas religiones, tenemos muchas denominaciones, de tal manera que para las personas llega a crear confusión. Entonces, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la verdadera? ¿A quién vamos a ir? ¿A dónde nos vamos a congregar? Y se convierte en un asunto de religiones, de doctrinas, y nos perdemos de la verdad. Entonces, en este tiempo Dios está restaurando estas 5 gracias espirituales para reformar a la iglesia, para hacernos volver a los principios, a los fundamentos, al origen de la iglesia. Esto es una muy buena noticia. Es decir, estos tiempos finales, desde que empezó la década de los 20, es un mover poderoso en el Espíritu para retornar a los principios, para entender muchas cosas en las que estábamos confundidos, verdades de las que hablábamos sin entenderlas, sin experimentarlas, para liberarnos de todo conflicto religioso. O sea, las doctrinas llegan a ser un estorbo en nuestras vidas, aunque hayan sido interpretaciones de la palabra, porque no han nacido del Espíritu, sino de hombres, ¿verdad? Y por eso vemos en las religiones estructuras y jerarquías y formas de operar que nada tienen que ver con la Biblia,
sino que son totalmente humanas. Y aparentemente llega a haber manifestaciones del Espíritu en las reuniones, pero son puras emociones, son puras cuestiones almáticas, que se crean las condiciones para cautivar los sentidos. Y la gente queda engañada. Entonces, que Dios nos libre de ese engaño y que vengan las masas, las multitudes al conocimiento de la verdad. Amén. Esa debe ser nuestra oración. Así que la iglesia en su conjunto y cada uno de sus miembros serán edificados y confirmados en la verdad presente que es Jesucristo. Todos estaremos caminando en la meta de convertirnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Qué nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros? Que seamos a imagen y semejanza de Cristo, que Cristo se ha formado en nosotros. Ese es el llamado para cada uno de nosotros, ese es el propósito eterno. Así que las estructuras religiosas, las jerarquías, las formas y sistemas humanos que han burocratizado a la iglesia y que la han desviado de su propósito, y van a ir siendo evidenciadas. Ya mucha gente va tomando conciencia, se va dando cuenta en dónde hay engaño, en dónde hay falsedad, en dónde solamente hay humanismo, en dónde solamente es cuestión de emociones, de cuestiones almáticas. Ya la gente comienza a verlo, comienza a darse cuenta. Este es parte de ese proceso. ¿Qué sucede cuando la gente se da cuenta? Sale de esos lugares. Ese es el llamado de Dios, es la voz del Espíritu. Salgan de donde no está la verdad y vengan al conocimiento real, a la experiencia viva con Cristo. Así que los verdaderos creyentes y los que Dios tiene preparados van a salir de esos lugares y veremos pues un avivamiento poderoso del Espíritu por esta forma en la que Dios quiere reformar a su iglesia y edificarla. Esa es la palabra profética. Vamos pues al llamado de hoy, un llamado a la práctica del amor y el servicio, y vamos a ir a la última parábola de este capítulo 25, Mateo 25 del 31 al 46. Leo el versículo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Versículo 37, muy atento a estos versículos. Entonces los justos le preguntarán. ¿Quiénes van a preguntar? ¿Quiénes son los justos? Los redimidos, ¿verdad? Los que tienen a Cristo, los que han nacido de nuevo. Dice: entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me cubrieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ellos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y él le responderá: de cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida
eterna. Tremenda parábola, ¿verdad? Recordamos que son 3 parábolas en este capítulo 25 y que decíamos que el número 25 es ¿qué? Gracia abundante de parte de Dios. Las 3 parábolas terminan en juicio. ¿Se acuerdan qué sucedió con las vírgenes? ¿Verdad? Finalmente solamente 5 entraron y 5 se quedaron afuera. ¿Qué pasó con los siervos del Señor a los que su Señor le dio talentos y los envió a negociar? ¿Verdad? 2 rindieron buenas cuentas, fueron fieles y obedientes, y 1 mal siervo, ¿verdad? Fue desechado. Entonces las 3 parábolas terminan en juicio. Aquí el juicio ¿para quién es? Para los que no hicieron, para los cabritos. O sea, el castigo, la maldición viene sobre estos cabritos. Y a veces este pasaje se ha interpretado de manera errónea y muchas iglesias y denominaciones caminan en esa línea equivocada, pensando que Jesús está hablando aquí de una salvación por obras. No está hablando aquí de salvación por obras. Las obras van a ser determinantes a la hora que el Señor regrese. ¿Sí? Tanto justos como injustos habrán de presentar sus obras, ¿verdad? Pero, ¿qué dice aquí? Que los justos hicieron las obras que de antemano estaban establecidas. Es decir, no son las obras las que justifican, ¿sí? Por la fe y la justificación en Cristo es que se hacen las buenas obras. Y se hacen, como dice aquí, ni nos dimos cuenta. ¿Cuándo te dimos de comer? Es decir, ha faltado el discernimiento para darnos cuenta a quién le estamos haciendo el bien. Y dice Jesús, bueno, cuando se lo hicieron a uno de estos más débiles, a uno de estos necesitados o más pequeños, a mí me lo hicieron. Recordemos que Jesús siempre se identificó con los más débiles, con los más pobres, con los más necesitados durante su ministerio, ¿verdad? Entonces aquí no está hablando de salvación por obras. Decía yo que muchas denominaciones y la religión oficial sobre todo ponen en primer lugar las obras y la atención a los necesitados, como si la misión de la iglesia fuera más que nada atender la parte social. Y esta es consecuencia de la obra de justificación, de santificación, del amor de Cristo en nosotros. Es decir, la iglesia opera como Cristo operó mientras estuvo aquí en la tierra. Es el cuerpo mismo de Cristo yendo a los necesitados, como iglesia y como individuos, parte del cuerpo, ¿sí? Cada uno como parte del cuerpo hace las obras preparadas por Dios. La iglesia en su conjunto hace la obra preparada por Dios. Y tenemos que establecer una prioridad de atención a los necesitados, pero no es para salvación, no es para justificación, es un resultado de la obra que ya Cristo hizo en nuestras vidas para perdonarnos y justificarnos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así que estos que hicieron buenas obras son los justos, los que ya habían sido perdonados, los que ya habían sido reconciliados, en donde ya está Cristo en sus corazones. Estos cabritos a los que maldice aquí y los manda al infierno, ¿verdad? ¿Por qué es? O sea, eran los que de antemano estaban perdidos, los que nunca vinieron al conocimiento de la verdad, los que nunca fueron realmente llenos del Espíritu de Dios. Es una manera en que Dios obra soberanamente, ¿sí? Pero dice, estos nunca hicieron el bien. ¿Por qué no hicieron el bien? Pues porque no estaba Cristo en ellos, no estaba el amor de Dios en ellos, operaban humanamente. Vamos a hablar un poquito más de esto para ir entendiendo. Así que Jesús en esta parábola describe su segunda venida, está hablando, ¿sí?, de su segunda venida. Y recordemos que desde el capítulo 24, cuando Jesús empezó a hablar con sus discípulos, empezó a hablar de las señales del fin del siglo. Entonces tanto el capítulo 24 como las 3 parábolas del capítulo 25 están dirigidas o están en el contexto de que Jesús está hablando de su regreso, de su segunda venida,
de su segunda venida en gloria. Empieza diciendo aquí la parábola, como leímos, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Cómo vino la primera vez? Vino como un bebé, ¿verdad? Nacido en pobreza, ¿verdad? Y siendo hombre se humilló, y siendo rico en abundancia se hizo pobre por causa de nosotros, ¿verdad? Y fue el Hijo del Hombre predicando, enseñando, ¿verdad? Enseñando el reino de Dios, hablando acerca del reino y dando testimonio de que Dios estaba en él y de que él estaba en Dios, ¿verdad? Que había sido enviado por el Padre. Era el Hijo del Hombre, ¿sí? Identificado con la naturaleza humana, moviéndose entre los hombres. Pero en esta segunda venida, ¿cómo viene? Ahora viene como rey, viene como juez, y si se va a sentar en su trono. Es muy diferente la segunda venida a la primera venida, ¿verdad? Y para esta segunda venida entonces ya hay su iglesia operando. ¿Cuándo va a ser? Dijo Jesús, ni yo lo sé, solo el Padre sabe qué día, a qué hora, cuándo será. Por eso no podemos especular y decir, no, ya viene, como muchos aseguran en las redes sociales, ¿verdad? Muchos, no, este año, ya están las señales. Unos ya se equivocaron, dijeron que iba a ser el año pasado y no fue, ¿verdad? Y luego se andan disculpando. Entonces no es así. Tenemos que ir a ver a la Escritura y ver que mismo Jesús dice, nadie sabe. Entonces no especulemos. ¿Qué tenemos que hacer? Y esta es la enseñanza de las parábolas, estar preparados. Esta es la clave de la enseñanza, de las tres parábolas. Estad preparados, ¿sí? Y decíamos que entonces estamos descubriendo en qué consiste el estar preparados. Jesús describe su segunda venida a la tierra y es el momento en que el Hijo del Hombre pues viene como rey y juez y hace esa separación entre los que son de Dios y los que no lo son. En el capítulo 24, en el versículo 3, empezó esta enseñanza y dice Jesús, y estando él sentado en el monte de los olivos, es Mateo el que dice, y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron aparte diciéndole, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces en esta explicación estamos. Es la respuesta de Jesús a sus discípulos y hoy a la iglesia. Dice el 24-27, palabras de Jesús, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, todo ojo lo verá, todo ojo lo verá. ¿Y dónde va a ser la señal? En el cielo. Dice el versículo 44, 24-44, por tanto, esta es la conclusión, por tanto, también vosotros estad preparados. Este es para la iglesia. ¿De qué se trata entonces? No tanto de meternos en la teología o en la escatología de los tiempos, no, sino oír cuál es el consejo. Y el consejo es, estad preparados, y implica estar siempre alerta, siempre velando, siempre en comunión con el Espíritu. Dice, estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, cuando menos lo esperes, ¿verdad? Y en otra parte dice, va a ser como en los días de Noé. Estaban casando, estaban haciendo sus fiestas, andaban todos disfrutando y Noé predicando. Viene el diluvio y lo veían construyendo el arca y lo juzgaron de loco hasta el día que empezó el aguacero, ¿verdad? Lluvia de arriba y agua de abajo y se inundó toda la tierra y ya se había pasado el tiempo de la gracia, solamente Noé y su familia. Así que como lo hemos visto desde el inicio del capítulo 25, Jesús ilustró en qué consistía la preparación. Sí, desde la parábola de las 10 vírgenes nos está explicando cómo es que debemos estar preparados, es decir, cómo debemos vivir los justos mientras esperamos el regreso de Jesús, cómo debemos vivir. Y esta pues nos da una línea de conducta, de esperanza, de fe para vivir este 2025.
porque de eso estamos hablando desde el principio de este año, ¿verdad? Del viaje 2025 y siguiendo pautas que Dios nos da. Lo primero que nos dijo con la parábola de las 10 vírgenes, dijo, ¿qué teníamos que hacer? Velar y orar, pero bien preparados. Dijimos que hablábamos de ser iluminados y de ser llenos del Espíritu Santo, que esos eran los símbolos de las lámparas, del aceite, de aquellas vírgenes que no tuvieron lo necesario, ¿sí? Entonces la primera parte es un llamado de Dios ¿a qué? A velar y a orar, no en nuestras fuerzas, sino a ser sensibles a la voz del Espíritu. Todos estamos invitados por el Señor, todos estamos llamados. De hecho, al estarles diciendo yo la palabra llamados, hablamos de un llamamiento. ¿Qué tenemos que estar entonces atentos a qué? Cuando alguien te llama, es alguien que está fuera de ti, ¿verdad? Alguna persona te busca, te llama, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí el Señor? Estén sensibles, porque les voy a estar llamando, voy a estar hablando a sus vidas. Entonces el llamado es a orar con Él, a orar con Dios, a velar con Dios, en las cosas que le interesan a Dios, en las prioridades de Dios. Entonces es aprender a callarnos nosotros en la oración y a ser sensibles a su voz. Y decir, Señor, tú guíame. Dijo Pablo que el Espíritu sabe de qué manera orar, que nosotros no sabemos. Dice, pero el Espíritu nos guía con gemidos indecibles. ¿Qué son esos gemidos indecibles? Pues las lenguas que puede darnos el Espíritu. El compartir las cargas con Dios, de lo que Dios nos hable. No sé si me estoy comunicando bien. Es decir, no se trata de esfuerzo, se trata de aprender a callar, de aprender a oír, de ser sensibles a su llamado, velando y orando, para que Él nos diga qué. Y haciéndolo vamos a tener un próspero viaje. El segundo llamado que nos hizo a través de la segunda parábola con los siervos, nos dijo que debíamos de ser ¿qué? Obedientes y diligentes, para que seamos encontrados fieles administradores de los recursos que ya nos dio. Fieles administradores de lo que ya nos dio. Y esto implica poner los ojos en lo que tenemos, en descubrir lo que ya poseemos, ¿verdad? Porque a veces nuestras oraciones están enfocadas a lo que no tenemos, a pedirle a Dios de lo que no tenemos. Pero cuánto de agradecimiento hay por lo que sí tenemos, ¿verdad? Cuánto de búsqueda hay en nosotros por descubrir cómo me ha dotado Dios, cuáles son mis capacidades, mis habilidades, cuáles son mis dones con los que ya me ha habilitado, me ha dado gracia para cumplir sus propósitos, ¿verdad? A lo mejor nos tenemos un don, otros tienen 2, otros tienen 5. Cada uno habrá de tener contentamiento con lo que Dios le dio y ponerlo a trabajar, no hacer lo que hizo el mal siervo, de ocultar el único que le había dado, por creer que era poco, por creer que era poco lo que le había dado, por tener una mala interpretación de la autoridad de su Señor, por no amar a su Señor, por no ser fiel a su Señor, por no obedecer la voz de su Señor. Entonces, que no nos encuentre así el Señor cuando Él venga, ¿verdad? Porque Él va a venir y te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Multiplicaste los talentos? ¿Qué hiciste? ¿Estás preparados como fieles administradores? Y tercero, que es lo que estamos viendo hoy, es amar y caminar en justicia. De esto habla la parábola. En el contexto de su segunda venida nos está dando una enseñanza, que debemos de amar y caminar en justicia como hijos de Dios que somos y como Cristo mismo que somos en su cuerpo, sirviendo al Señor con las obras que ya Él tiene preparadas. Esto es importante, o sea, no que hagamos nuestras propias obras, sino que seamos sensibles a ver qué es lo que Dios quiere que hagamos, a quién ayudar, cómo ayudar,
cuándo ayudar. Sí ser bondadosos, pero no ser distraídos, no actuar sin discernimiento, porque podemos caer en el error de darles perlas a los cerdos. Eso no va a ser la obra correcta. La obra correcta es seguir la línea, la dirección de Dios y hacer lo que Él tiene preparado. ¿A quién ayudar? ¿Cómo ayudarlo? ¿Cuándo ayudarlo? Que el Espíritu te esté dando convicción, ¿sí? No por impulsos, no por emociones. Entonces, pues las 3 parábolas terminan en juicio, pero en esta última, la descripción del juicio que hace Jesús es cuando Él regrese. El Hijo del Hombre viene como rey y como juez a tomar su trono. En la escatología esto marca el comienzo de su reino en la tierra. Entonces, es su segunda venida, cuando ya viene con la iglesia misma, con sus ángeles, con sus mensajeros, y viene a la tierra por segunda vez en gloria, para establecer el milenio, lo que nos dice la Escritura. Durará un periodo de 1000 años, y el Señor reinando, y la iglesia reinando juntamente con Él. De manera pues relevante, esta parábola nos enseña lo que es vivir en justicia mientras esperamos su regreso. Mientras Él viene, hay que vivir en justicia. Y Él se identifica con los débiles, con los afligidos, con los pobres, para que pongamos atención en ellos. Las obras justas que hagamos han de ser la fuente de contentamiento para los hijos de Dios. Si cada vez que nosotros hagamos una obra que Dios tenía preparada de antemano, va a haber una convicción y un contentamiento en nosotros, ¿verdad? Casi como si estuviéramos escuchando la voz de Dios que dice: bien, buen siervo, buena sierva, has sido fiel, ¿verdad? Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren escuchar esa voz? Entonces, cada obra de servicio, cada obra de justicia, dice aquí la parábola, es un servicio a Cristo mismo. Es decir, ¿a dónde vamos a ver a Cristo? En cada persona, ¿verdad? Esta es la revelación. El misterio revelado es Cristo en nosotros. Nosotros actuando como Cristo, porque Él está en nosotros y nosotros en Él, ¿verdad? Y tenemos que darnos cuenta que como Él se identifica desde un principio siempre con los débiles, con los pobres, con los afligidos, que ahí está una clave, ¿verdad? Que muchas veces esas personas o alguna de esas personas va a ser algo que ya Dios tenía preparado y te va a usar a ti o a mí para llevarles no solamente la ayuda material, sino la obra espiritual para sus vidas, ¿verdad? Así pues que es un llamado a la práctica del amor y el servicio al prójimo. ¿De qué se acuerdan con este llamado a la práctica del amor y del servicio? ¿Se acuerdan de alguna parábola? El buen samaritano, ¿verdad? Es decir, Jesús habló varias veces de esto, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando aquel hombre, está en Lucas 10, 25, que fue y le preguntó, ¿verdad? ¿Haciendo qué, Señor? Dice, bueno, pues la ley dice, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquel hombre queriéndose zafar, dice, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le contó la parábola del buen samaritano, ¿verdad? ¿Recuerdan qué sucedió allí? Que esta es la enseñanza para nosotros hoy. Dice que hombres religiosos que conocían la palabra de Dios, que tenían servicio, ministerio en la iglesia, por así decirlo, en ese tiempo era el templo, pasaron de largo viendo a aquel hombre herido, ¿verdad? Golpeado, que lo habían robado. Dice, pasó un sacerdote y fue indiferente. Pasó un levita y igual sucedió. Y pasó un samaritano, ¿verdad? Que era un desconocido, que el que estaba ahí tirado entendemos que era un judío, y que judíos y samaritanos no se llevaban bien. ¿Y qué hizo el samaritano? Se detuvo, ¿verdad? Lo auxilió, con sus heridas las limpió con aceite, ¿verdad? Lo subió a su cabalgadura y lo llevó a un mesón. Dijo, ahí que se recupere y que lo cuiden, y cuando yo regrese te pago todo lo que gastaste en él. Dice Jesús, ¿quién fue su prójimo? ¿Quién de los 3 que pasaron por allí fue su prójimo?
Y entonces ya contestó, pues el samaritano, pues ve tú y haz lo mismo. Entonces, este es el contexto de lo que estamos hablando, y esta es la esencia de la parábola que Dios nos está hoy revelando a través de las palabras de Jesús. Es un llamado a la práctica del amor y el servicio. ¿A quién? Al prójimo. Entonces es una poderosa ilustración de acciones de amor y misericordia con el criterio de discernir como justos a quién había que hacerle el bien. Esto es lo que Dios nos está presentando a través de esta última parábola. Entonces la enseñanza pues del juicio de las naciones no es una lección teológica y escatológica solamente. Se trata de una guía práctica de amor y servicio todos los días de nuestra vida. No solamente el 2025, sino de aquí hasta que el Señor nos llame. O sea, los hijos de Dios hay que vivir de esta manera. El corazón del mensaje pues es compasión y empatía con los más necesitados, sabiendo que lo hacemos ¿a quién? A Cristo. Es tener la capacidad, la empatía, tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, especialmente de aquellos que están en debilidad o en necesidad. Implícitamente en el mensaje Jesús nos está diciendo que la clave es la misericordia. El amor y la misericordia es la clave mientras esperamos su regreso, y que esta misericordia ha de conducirnos en el Espíritu, no en nuestra carne, porque necesitamos el discernimiento de una manera práctica y concreta con algunas personas que Él va a poner delante de nosotros. Que esto es lo que será pues la ruta hacia la consumación de nuestra salvación. Entonces no es una salvación por obras, es la consumación de la salvación que ya tenemos por las obras justas que ya hicimos, ¿verdad? Y que muchas veces, como dice aquí, ni siquiera supimos que lo estábamos haciendo para Él, ¿verdad? Así que Mateo 25, 31 al 46 nos sorprende pues rebasando el concepto de parábola para más bien revelarnos las reglas del amor eficaz y del discernimiento para tener la capacidad de amar y servir a los demás. Y esto empieza por los de casa, ¿verdad? La familia en la fe, la familia parental que tenemos y cada persona que Dios ponga a nuestro alrededor. Y ciertamente pone necesidades físicas claves, ¿verdad? Como el hambre, como la sed, como el momento de la enfermedad, pero podríamos llevarlas a otros niveles también, ¿verdad? De personas que están en depresión, que están padeciendo ansiedad, que son víctimas de opresión, de escasez. Es decir, se eleva y se multiplica el nivel de necesidades, ustedes lo saben, a nuestro alrededor. Es decir, no que nos esté diciendo que exclusivamente al que tiene hambre, alimento natural, no, aquel que está vacío, ¿ah? Aquel que no tiene el Espíritu de Dios, aquel que está padeciendo, que está en opresión, ese está necesitado, ¿verdad? A ese que tenemos que llevarle el agua viva, porque no lo sabe él, pero de lo que está sediento es del Espíritu, ¿verdad? Y está enfermo, ¿verdad? Porque no está sano en su alma, etcétera. Podríamos ejemplificar de una manera más amplia cómo no son nomás estas 6 necesidades, sino es una diversidad de necesidades que se multiplican a nuestro alrededor y que podemos atenderlos, ¿verdad? Así que para Jesús y también para toda persona que tiene el Espíritu de Dios, debe haber una sensibilidad para atender a todas estas personas. Jesús se presenta a sí mismo identificado con estos pobres, con estos desdichados del mundo, y entonces Él presenta la misericordia y la compasión como el criterio que va a decidir la calidad y profundidad de nuestras vidas. Es decir, si hay una evaluación, si hay juicio, pero ¿qué es lo que se va a evaluar? Nuestras buenas obras, como justos. Y es posible que a algunos de esos justos pues les pase lo que a aquel siervo malo, que de momento diga, bueno, pues yo no lo hice porque no lo había entendido. O sea, yo ni siquiera supe que tú estabas en esas personas, etcétera. Puede haber justificaciones.
pero no es para salvación. Esos juicios de obra son para premiar a los hijos de Dios, ¿verdad? Para decirles: bien, buen siervo fiel, entra al reino, entra al gozo de tu Señor. Entonces, este hacer el bien, este practicar el amor y la justicia a la que nos llama Dios hoy, a la iglesia en este tiempo y a cada uno de nosotros, lo veíamos ya ilustrado cuando la iglesia naciente comenzó a predicar el evangelio. Dice en Hechos 10, 37 y 38, Hechos 10, 37, en este mensaje de los apóstoles, dice en ellos: ustedes bien saben que después del bautismo que predicó Juan, este mensaje se divulgó por toda Judea, a partir de Galilea. Ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué hacía Jesús? Andaba haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Qué es el diablo ahí? La maldad en toda su plenitud. ¿Sí? La naturaleza de pecado obrando, ¿sí? Para someter, para oprimir a una persona, o a una familia, o a una nación, o a un pueblo, o a todo el mundo. ¿Sí? Ahí está operando. Opera en la carne, opera en el pecado, opera en la maldad. Entonces dice que Jesús anduvo sanando, liberando a todos los que estaban oprimidos. ¿Y por qué lo hacía? Porque Dios estaba con él. ¿Hoy dónde está Dios? En mí, a nosotros. Nos ha hecho habitación. Y como iglesia somos su cuerpo y nos movemos como tal. Entonces vamos y bendecimos a todo aquel que está necesitado. Recibimos bendición para bendecir. Jesús vivió pues haciendo el bien, y mientras Jesús predicaba, porque estaba enseñando acerca del reino de Dios, pero no solamente hacía la enseñanza en la comunicación, sino con obras concretas. Él predicaba y enseñaba y hacía todo lo que tenía que ver con el reino de Dios. Así que él hacía bien incluso a los que no le buscaban. ¿Sí? Hizo el bien a muchísima gente que se le acercó, pero en otras ocasiones él se acercó con personas que no le buscaban, ¿verdad? Esto nos habla a nosotros, ¿sí? De que no depende de nosotros y que debemos ser sensibles más bien al llamado de Dios. Dice, él se acercó a muchos que no le buscaban y los sanó. O sea, sanó a los enfermos, a los leprosos, les dio vista a los ciegos, hizo andar a los cojos, resucitó a los muertos, le dio de comer a los hambrientos, liberó de los demonios a muchos de los poseídos, porque Dios estaba con él. Estaba ungido con el Espíritu de Dios, lleno de él. Dios mismo habitaba en él. Así pues que en este contexto Dios nos está diciendo que las relaciones son importantes. La relación con Dios, que implica estar preparados, orando, velando, llenos del Espíritu Santo, y la relación con los demás, con la familia de la fe y aún con los que no son de la familia de la fe. Que las relaciones son importantes. Primero Dios y después los demás, para hacer el bien. Y nos llama pues a posicionarnos de un solo lado. ¿Cuál es el lado para los hijos de Dios? Siempre hacer el bien, siguiendo el modelo de servicio de Jesucristo. Dice el capítulo 25, versículo 41, que entonces dice Mateo, hablando de Jesús, entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos. Es tremenda esa frase, ¿verdad? Regreso al capítulo 25, donde estamos, 25:41, de esa parábola. ¿Qué quiere decir con esto? Pablo nos lo explica acá en Filipenses 3:18, Filipenses 3:18 al 20. Dice Pablo: porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, ¿quiénes son estos cabritos? ¿Por qué hubo necesidad de separarlos?
Porque estaban entre el rebaño. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? Dijo el Señor, no la corten, espérense hasta el final. Dice, ya que la hayan cortado parejo, entonces separen. La cizaña hacen un montón por un lado y la queman, y el trigo la llevan a mis graneros. Aquí sucede algo parecido. Si las cabritas estaban, o los cabritos estaban entre el rebaño, ¿sí? ¿Y qué dice Pablo al explicarnos esto? Dice, les digo llorando, vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, nunca les fue revelado Cristo. Hicieron maldad estando en la iglesia, mezclados con el rebaño. No se diga los que no lo están, ¿verdad? Para muchos de los que no lo están, pues es evidente que hacen maldad, pero hay muchos disfrazados con piel de oveja que se han metido en la iglesia, creyendo que así van a entrar al reino, con un mal entendimiento, y han abusado de los sencillos, de los humildes, de los que tienen fe, los que tienen deseo de buscar a Dios, y los han manipulado de una manera y de otra, y han hecho cosas y estructuras humanas que solamente oprimen, traen mayor sometimiento a la humanidad, porque están aliados con el sistema, forman parte del mismo sistema de maldad. La cruz no les fue revelada, en realidad ellos son enemigos de la cruz, se oponen a todo lo que es de Dios. Esa es la realidad. Dice, ellos solo piensan, versículo 19, 3:19, dice, estos solo piensan en lo terrenal, su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza y su fin será la perdición. O sea, esta separación de la que está hablando Jesús. Dice, pero nuestra ciudadanía, la de los justos, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que lo esperan? Los justos, ¿verdad? Ellos son los que han hecho buenas obras. Así pues que en resumen, esta última parábola de Jesús, sí, y en las tres parábolas se refiere al final de los tiempos, pero también nos habla del aquí y ahora, del tiempo presente. ¿Qué deben hacer sus hijos, los hijos de Dios? ¿Cómo debe vivir la iglesia este año y este tiempo? ¿Con qué prioridades? Velando y orando, siendo diligentes en conocer qué recursos nos ha dado Dios y ponerlos en actividad, ¿verdad? Y tercero, siendo misericordiosos, compasivos, haciendo buenas obras con los débiles y los necesitados. Este es el camino de fe y de justicia al que Dios nos ha llamado. Así que lo que Jesús nos enseña, pues, es el camino hacia la vida eterna. Una vida eterna que ya tenemos, pero que está pavimentada con actos de amor y de servicio hacia los demás. Mientras vamos caminando, vamos sirviendo y amando, ¿sí? A todos los demás, especialmente a los más vulnerables, sabiendo que en cada acto de bondad, en cada gesto de solidaridad, de empatía que tengamos, no solo ayudamos a las personas, sino en realidad estamos sirviendo a Cristo mismo. Amén. Al cuerpo de Cristo. Por eso decía Pablo, háganle el bien a todos, primeramente a los de la fe, a los de la fe. Ajá. Dice, aquí, para eso nos puso en una iglesia local, para aquí aprender, ¿sí? A pulirnos unos a otros, a servirnos unos a otros, a aceptarnos unos a otros, a ver las diferencias y tolerarlas y aceptarlas, buscando siempre que todos crezcamos en la unidad de la fe hasta ser como Cristo. Amén. Vamos a estar de pie. Así que el amor, la misericordia, la compasión son nuestra pauta de acción para el viaje 2025. Es un buen tiempo y es una palabra que nos alumbra el entendimiento para saber cómo conducirnos.
para saber cómo establecer prioridades. Sí, nuestros planes y proyectos son importantes, claro que sí. Tan es así que esta parábola de los talentos nos habla de negociar, de trabajar, de ser diligentes. Dios sabe que en este tiempo presente, en este mundo en el que vivimos, necesitamos ingresos, necesitamos dinero, necesitamos recursos, saberlo administrar, claro que sí, pero con sabiduría, con entendimiento, poniendo en primer lugar a Dios, ¿verdad? Entonces, que este año podamos crecer en eso, crecer en la comunión, crecer en la oración, siendo muy sensibles a la voz de Dios, aprender a callar. ¿Será importante eso? Dice una ilustración que Dios nos dio una boca y 2 oídos, es decir, para que oigamos el doble de lo que hablamos, ¿verdad? Así que la gracia de Dios abunde en nuestras vidas hoy y siempre, y que Él nos dé el discernimiento, la capacitación, la iluminación y el entendimiento para hacer las obras que Él tiene ya programadas de antemano, porque anhelamos escuchar esas palabras de Jesús que dice: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. En otro pasaje dice: venid y no tengan temor, manada pequeña, porque a Dios le ha placido daros el reino. Es complacencia del Señor, es su gracia. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Esta tarde te damos gracias, Señor, por atraernos a ti y establecernos en tu cuerpo, que es la iglesia, Señor. Gracias por esta iglesia local, casa de bendición, Señor. Padre, queremos ser auténticos instrumentos de bendición, que esta casa siempre esté abierta para el afligido, para el necesitado, para el pobre, para el oprimido. Anhelamos, Señor, poderte servir como cuerpo, Señor. Y que cada uno de nosotros, Señor, como instrumentos de tu paz, de tu amor, de tu misericordia, nos extendamos a ser luz y sal, como está escrito, Señor. Y que llevemos el bien tuyo a todos aquellos, Señor, que también tienes preparados desde antes para ser bendecidos, para ser edificados, para ser consolados. Gracias por tu obra en nosotros, Señor. Gracias por lo que has hecho y por lo que aún harás este año, Señor. Anhelamos crecer, Señor. Crecer y multiplicarnos, Señor, tanto en número como en calidad. Concédenos, Señor, que tu casa se crezca y se multiplique, fructifique abundantemente este año, Señor. Tú nos has puesto este 2025 para florecer, para fructificar y para multiplicarnos, Señor, tanto como iglesia, como familias, como cada uno en lo individual, Señor. Padre, que tu obra sea potencializada y multiplicada grandemente en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por la salud, Señor, por las nuevas fuerzas, Señor. Gracias por la provisión, Señor, porque sabemos que nada nos faltará, Señor, que tú estarás hoy y siempre con cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a escuchar tu voz, Padre. Haznos sensibles, Señor. Haznos sensibles, Señor. Que estemos siempre conectados, sintonizados contigo, Señor. Que la voz de tu Espíritu resuene en nuestro interior, llamándonos, Señor, a orar juntamente contigo, Señor, a velar juntamente contigo, según tus prioridades, según tus propósitos y voluntad, Señor. Todo ello, Señor, hoy te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor.